Buenas tardes, a continuación voy a presentar el póster que lleva por título Síntesis y caracterización por rayos X y SEM-HR de nanocatalizadores de cobre. Mencionar que este trabajo forma parte del marco de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Jorge Antonio Flores Ramírez. Nuestro objetivo principal será determinar las fases cristalinas, las propiedades morfológicas y de composición química de los catalizadores de cobre soportado en óxido de circonio mediante las técnicas de rayos X y SEM-HR. Durante esta ponencia emplearemos 5 tipos de catalizadores, cada uno con diferente porcentaje mol de cobre: 0, 1, 3.6, 5 y 10% mol de cobre. Dichos catalizadores se sintetizaron empleando la técnica Sol-Gel, debido a que nos ofrece un mejor control de los parámetros de síntesis y que nos ofrece materiales más homogéneos, puros, con propiedades térmicas y texturales finas y controladas. Estos catalizadores se sintetizaron mediante el siguiente diagrama que se observa en la lámina. En un reactor se añadió N-butóxido de circonio, etanol, hidróxido de amonio para alcanzar un pH básico y acetato de cobre monohidratado. Todo esto se llevó a 80 grados centígrados durante 10 minutos. Posteriormente vino la etapa de hidrólisis y condensación, en la cual se emplearon 20 mililitros de agua para la hidrólisis. Todo esto se llevó a reflujo durante 50 minutos, manteniendo la agitación constante, y posteriormente vino la etapa de añejamiento o maduración. Se llevó a 24 horas y a temperatura ambiente. Como última etapa del proceso de síntesis, el secado y el calcinado de las muestras, el cual se llevó a 24 horas y a 400 grados centígrados. Para la caracterización, empleando la técnica SEM-EDS, se recurrió a las instalaciones del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del IPN. Los resultados de la caracterización muestran que la serie de nanocatalizadores calcinados a 400 grados centígrados cristalizan en su fase tetragonal. Como observamos en la lámina, se pueden distinguir 8 picos asociados a la fase tetragonal, los cuales corresponden a los planos 101, 110, 112, 211, 202, 220, 301 y 310. Dichos picos son muy grandes comparados con 3 pequeños picos que se observan para la muestra con 0% mol de cobre. Son los picos de la fase monoclínica. Cuando nosotros incrementamos el porcentaje de cobre, dichos picos desaparecen. También podemos observar que cuando nosotros incrementamos al máximo porcentaje de cobre, es decir, 10%, se afecta la cristalización, se retarda la cristalización, como podemos observar en el gráfico con línea verde. Otro detalle importante a mencionar en los rayos X es que no se observaron partículas de óxido de cobre. Esto puede deberse a 2 cosas: a que el óxido de cobre se encuentra altamente disperso en la superficie del soporte, o bien que el tamaño de partícula se encuentra por debajo del límite de detección del equipo. Por microscopía electrónica de barrido, realizamos la amplificación a 200X y podemos observar para las muestras con 0, 1 y 3.6% mol de cobre que en las 3 predomina un polvo de fondo y que hay partículas de forma irregular de diferentes tamaños. Podemos observar, por ejemplo, que tenemos partículas que van de 10 hasta 60 micrómetros. Para la muestra 5% mol de cobre igual a 200 magnificaciones, se sigue observando la presencia de partículas de tamaño variado. Sin embargo, ha disminuido considerablemente el número de estas partículas grandes.
Para la última muestra con 10% mol de cobre, observamos que existe una mayor homogeneidad respecto al tamaño de partícula. Ahora tenemos presente partículas que en promedio oscilan entre 10 y 20 micrómetros de tamaño de longitud. La caracterización por SEM también se realizó a 5000 amplificaciones. Podemos observar en las láminas que se distinguen principalmente por la formación de aglomerados que pueden alcanzar tamaños de 15 hasta 30 micrómetros, como observamos en la parte superior izquierda de la muestra con 3.6% mol de cobre. Hay un aglomerado considerablemente grande y que se encuentran formados por partículas que van del orden de 0.1 a 0.5 micras de diámetro. Dichas partículas tienen principalmente la morfología semiesférica. Para la muestra de 5 y 10% mol de cobre, igual a 5000 amplificaciones, corroboramos lo dicho anteriormente, formación de aglomerados por partículas aproximadamente esféricas. En la parte central inferior de la micrografía con 10% mol de cobre observamos un aglomerado muy grande, aproximadamente de 10 micras. Ahora bien, la última caracterización por SEM se realizó a 20.000 amplificaciones. Empleando esta escala, podemos observar que las partículas más pequeñas en promedio tienen un diámetro de 0.1 micrómetros y que se encuentran formando aglomerados, tal como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Para las muestras con 5 y 10% mol de cobre a 20.000 amplificaciones, podemos distinguir tres tipos de tamaños de partículas: aquellas que van de 0.05 a 0.1 micras de diámetro, las de tamaño medio de 0.5 micras de diámetro y finalmente las partículas más grandes de tamaño aproximado de 1 micra de diámetro. Todas ellas se encuentran unidas formando aglomerados. Por medio de la técnica SEM-EDS pudimos corroborar que la muestra con 0% mol de cobre es una muestra pura debido a que solamente presenta dos emisiones debidas al oxígeno y al circonio. Y observamos en el gráfico, conforme nosotros incrementamos el porcentaje mol de cobre, se alcanzan a percibir ya tres emisiones debido al oxígeno, al cobre y al circonio. El análisis elemental. Si observamos la siguiente tabla, hay una pequeña variación entre el porcentaje mol nominal y el porcentaje mol experimental obtenido por EDS. Pequeñas variaciones, por ejemplo, para la muestra de 1 varía 0.6, para la de 3.6 baja a 3.5, para la de 5 aumenta a 5.42, para la de 10 disminuye a 8.50. Esto se debe a que cuando se enfocó el láser se realizó solamente en un punto de la muestra, no se realizó un barrido o un mapeo completo de la muestra. Esto también nos puede indicar que existen zonas ricas y zonas pobres de cobres de la fase activa. ¿Qué podemos concluir? Que el análisis de difracción de rayos X mostró que los sólidos presentan tendencia hacia la formación de la fase tetragonal, alcanzando mayor estabilidad e intensidad en la muestra con 5% mol de cobre. No se observaron líneas de difracción correspondiente a especies de cobre debido a que se encuentran altamente dispersas y fuertemente enlazadas de superficie del catalizador. Los análisis SEM y EDS revelaron que los nanocatalizadores están constituidos por partículas de morfología aproximadamente esférica y de diferentes tamaños. Los espectros EDS revelaron que las muestras preparadas son puras y presentan zonas ricas y pobres en cobre. Sería todo, gracias por su atención.